En nombre del arquitecto Ernesto Mock y en el mío propio, Miguel Camacaro, agradecemos al Comité Técnico la aprobación del trabajo de investigación Un modelo econométrico MRLM más Analytic Hierarchy Process AHP para seleccionar la mejor alternativa de una inversión inmobiliaria, caso apartamento en la ciudad de Panamá, Panamá. Y también agradecemos al comité organizador de este evento por la oportunidad brindada para hacer la presentación ante tan importante auditorio. Los seres humanos estamos viviendo una era digitalizada donde la información está al alcance de todos. La ciencia de datos tiene un papel muy importante para la recolección, transformación y análisis de los datos que se producen en un gran volumen, tanto estructurados como no estructurados, lo que hoy se conoce como Big Data. En este contexto, una pareja de recién casados ha realizado un estudio con base en las técnicas de motores de búsqueda o web scraping aplicadas a las páginas web de inmobiliarias para obtener referencia de precios de mercado ofertados de unidades residenciales multifamiliares que les permita iniciar el proceso de adquisición de un apartamento en la ciudad de Panamá. De esa investigación han seleccionado los siguientes inmuebles: PH Arenas Park, $165,000. PH Vista Marina Tower, $170,000. PH Coral Tower, $200,000. Y PH Miradores Residences, $168,500. Los datos de la selección de inmuebles se exponen en esta tabla con las siguientes columnas: edificio donde se ubica el inmueble, el área, el número de habitaciones, el número de baños, los puestos de estacionamientos, la edad, si hay balcón y si cuenta con amenidades como piscina, parque infantil, sala de reuniones, sala de juegos, gimnasio, sky bar, etc. Además, información sobre el nivel o piso del inmueble y su correspondiente precio total. En la fase de reflexión se preguntan: ¿los precios ofertados en los portales inmobiliarios serán los precios reales de mercado? Ahora, si la respuesta es positiva, entonces, ¿cuál sería la mejor alternativa de inversión inmobiliaria? Para dar respuesta a la primera de las preguntas anteriores, la joven pareja decide contratar a una empresa auditora, Camacaro & Mock, Auditoría de Tasación, para que realicen un estudio de mercado inmobiliario que les permita obtener información para comprobar si los precios ofertados son precios de mercado, para garantizar una buena base de negociación. Del modelo de regresión lineal múltiple. La firma auditora utilizará toda la información contenida en su publicación, el ebook de un avalúo inmobiliario, para estimar los valores de mercado que puedan orientar a la pareja en el proceso de negociación e inversión de la propiedad inmobiliaria. El informe a presentar por la firma auditora deberá cumplir con las normas nacionales e internacionales, como las normas internacionales de evaluación IBS, las normas brasileñas de evaluación ABNT-NBR y las normas internacionales de medición de inmuebles IPMS. Para realizar la labor de asesoría, utilizarán el método comparativo directo de datos de mercado para el avalúo inmobiliario. Conceptualmente se señala que la estimación
del valor de un bien inmueble sigue una metodología de investigación que se basa en el análisis estadístico de una muestra recopilada de operaciones de compra-venta y ofertas del mercado inmobiliario. Los resultados obtenidos por el procesamiento de los datos, fundamento empírico, son presentados en un informe técnico identificado como informe de avalúo inmobiliario. Para la aplicación del enfoque de mercado se emplea el método de los precios hedónicos, que consiste en la estimación del valor de un bien inmueble en función de sus características intrínsecas, atributos, y extrínsecas, externalidades. Este método se basa en modelos económicos donde el valor será función de la naturaleza del bien inmueble y de las condiciones del mercado donde se consume o se comercializa. Un individuo pagará más por un inmueble en la medida que los atributos de este bien satisfagan sus necesidades. A mayor satisfacción, estará dispuesto a consumir un producto a un mayor precio. El proceso de modelado de precios de mercado requiere la aplicación del modelo de regresión lineal, que según Gujarati se trata del estudio de la dependencia de la variable explicada en una o más variables, las variables explicativas, con el objetivo de estimar y o predecir la media o el valor promedio poblacional de la explicada en términos de valores conocidos o fijos en muestras repetidas de las explicativas. La ecuación del modelo de regresión simple es la siguiente: y sub i es igual a beta 0 más beta 1 por x sub i más epsilon sub i, siendo y sub i la variable explicada, x sub i la variable explicativa, beta 0 y beta 1 los regresores y epsilon i los errores. De la estimación del precio con MRLM. Es muy importante contextualizar desde el punto de vista geográfico la localización de los inmuebles tasables, comenzando por el país, la República de Panamá, que está ubicada en la América Central. Tiene una extensión de 75.517 kilómetros cuadrados, de los cuales más de 3.000 kilómetros son costas, tanto el Atlántico como en el Pacífico. La ciudad de Panamá es una metrópolis moderna que ha tenido un impresionante crecimiento durante las últimas décadas debido a la acelerada expansión demográfica experimentada, caracterizada por la construcción de grandes desarrollos habitacionales y comerciales, donde los edificios de gran altura dominan la vista panorámica de la urbe panameña. El área urbana en estudio tiene como polo valorizante el Parque Recreativo y Cultural Omar, ubicado específicamente en el corregimiento de San Francisco, cerca de la estación Fernández de Córdoba. Con una longitud aproximada de 5 kilómetros, es lugar ideal para realizar deportes y actividades físicas, tales como ejercicios y juegos recreativos. Los linderos físicos son por el noroeste con la vía Simón Bolívar o transísmica, por el noreste con el corregimiento Río Abajo, por el suroeste con la avenida Brasil y por el sureste con la autopista Corredor Sur. Una vez analizado el comportamiento del mercado inmobiliario y vistas las características del inmueble tasable y su entorno urbano, se planteó un modelo económico donde el precio total del inmueble, como variable dependiente, es función de variables independientes como área de construcción, número de habitaciones, de baños, de puestos de estacionamiento,
la edad de las edificaciones, su calidad, el tipo de evento, el nivel donde se ubica el inmueble y la distancia al polo valorizante. Mientras que el modelo econométrico, que tiene como variable dependiente PTI, se representa a través de un modelo de regresión lineal múltiple. La población corresponde a unidades residenciales multifamiliares con áreas comprendidas entre 60 y 140 metros cuadrados, ubicadas en edificios que tienen entre 10 y 40 pisos, localizados en la zona corregimiento de Río Abajo de la ciudad de Panamá. La muestra recopilada alcanzó un tamaño N igual a 97 datos que corresponden a ofertas de mercado. En esta imagen se puede observar la distribución espacial de los edificios donde se ubican los inmuebles que forman parte de la muestra en estudio. En esta tabla se presenta la información sobre la identificación de las variables del modelo econométrico. En la primera columna se señalan los nombres de las variables, una dependiente y 6 independientes, la nomenclatura de cada una con su unidad de medición. Luego viene la descripción, su clasificación y por último la escala de medición. En este mosaico de imágenes están los resultados del cálculo del modelo de regresión lineal múltiple, comenzando con la ecuación de estimación del tipo multiplicativa, que facilita la interpretación de la elasticidad de la variable dependiente ante cambios de los valores de las variables independientes bajo la condición ceteris paribus. Luego se presentan los resultados en cuanto al número de datos y variables, los valores de los coeficientes de correlación y determinación, el estadístico F y su significancia, los residuos del modelo, la desviación estándar del modelo y la cantidad de outliers. En esta imagen se presentan las variables con sus escalas, su elasticidad, el estadístico T asterisco, la significancia y los coeficientes de los regresores del modelo. Se destaca en un marco rojo los estadísticos de prueba que serán objeto de análisis posteriormente. Aquí está la matriz de correlación con influencia. Después se observa la parte gráfica de los resultados para comprobar la normalidad y homoceasticidad de los residuos, la presencia de outliers, de puntos influyentes y de puntos máximo mínimo, así como la prueba de ajuste del modelo. Seguidamente, los datos del inmueble tasable y las estimaciones puntual y por intervalo, con sus intervalos de confianza, de predicción y campo de arbitrio. Finalmente, la información sobre el grado de fundamentación y de precisión del informe, ambos en el grado 3. Comprobada la validez del modelo econométrico, se pasa a la estimación de los valores de los inmuebles ofertados. PH Arenas Park. El intervalo de predicción, según la norma ABNT NBR 14653-2, puede ser utilizado para estimar precios. Para este caso fue de 134.343,06 y 164.095,49 dólares. El precio ofertado es de 165.000 dólares, que está por encima del límite máximo del intervalo. PH Vista Marina Tower. El intervalo de predicción es 162.594,43 y 200.236,69 dólares. El precio ofertado fue de 170.000 dólares, que está contenido en el intervalo. PH Coral Tower. El intervalo de predicción es de 167.484,99 y
$205.724,59. El precio ofertado de $200.000 está contenido en el intervalo. PH Miradores Residences. El intervalo de predicción es 171.628,56 y $210.259,93. El precio ofertado de $168.500 está por debajo del límite mínimo del intervalo. Con respecto al resultado de la estimación de precios de la secuencia anterior, cabe realizar la siguiente pregunta. ¿Es posible tomar la decisión de invertir con solo analizar los precios de los inmuebles? La respuesta es un no. Ahora, ¿qué método puede utilizarse para coadyuvar a tomar la mejor decisión posible en la inversión inmobiliaria? De la toma de decisiones multicriterio, MCDM. En principio, hay que hacer referencia a la investigación de operaciones, que es una ciencia aplicada destinada a resolver problemas reales, utilizando métodos de otras áreas científicas para introducir elementos de objetividad y racionalidad en los procesos de toma de decisiones. Existe una rama de la investigación de operaciones que evalúa explícitamente múltiples criterios, que es Multiple Criteria Decision Making, MCDM, o toma de decisiones multicriterio. Tanto si el responsable de la toma de decisiones es un individuo, un grupo o directivos, MCDM ayuda a tomar decisiones sobre un problema complejo al evaluar y elegir alternativas para resolverlo utilizando diferentes criterios y puntos de vista. Según los investigadores Wang y Jung, la toma de decisiones multicriterio, MCDM, puede dividirse en toma de decisiones por objetos múltiples, MODM, y toma de decisiones de atributos múltiples, MADM. Para este caso de estudio se considera los MADM, presentándose la siguiente tabla de clasificación donde están indicados los grupos y los métodos. Para los métodos de comparación por pares se seleccionó el Analytic Hierarchy Process, AHP. Ahora bien, es pertinente plantearse dos preguntas. La primera, ¿por qué seleccionar el proceso analítico jerárquico AHP para solucionar la situación planteada? Y la segunda, ¿cuáles son los fundamentos empíricos del método? En la página web de la International Society on MCDM, Multi-Criteria Decision Making, que tiene entre sus propósitos desarrollar, probar, evaluar y aplicar metodologías para resolver problemas de toma de decisiones con criterios múltiples, fomentar la interacción y la investigación en el campo científico de la toma de decisiones con criterios múltiples. En la sección titulada La pequeña historia se puede leer que la primera referencia conocida relacionada con la toma de decisiones con criterios múltiples se remonta a Benjamin Franklin, 1706-1790. Pero también se puede leer que Thomas Saati introdujo el proceso analítico jerárquico AHP en los años 70 y el proceso de red analítica ANP más recientemente. Entre sus coautores y colegas se encuentra Ernest Foreman y Luis Vargas. Saati es una de las personas con más éxito en el campo de la gestión de la información y las comunicaciones y ha aparecido en la revista Fortune. A continuación, se presenta la opinión
de investigadores sobre el AHP. Kuchowski, 2003, ha señalado que gran parte de la popularidad del HP se debe a, primero, la apariencia de un enfoque científico debido al uso de una formulación matricial. 2. La atractiva técnica de elicitación de las ponderaciones y puntuaciones basada en la comparación por pares mediante una escala verbal. Y 3. La existencia de una herramienta de software fácilmente disponible. Mientras que en Rosnellat, Marra, 2017, presentaron un documento donde se evidencia el creciente conjunto de trabajos sobre el HP publicados entre 1979 y 2017, dado el gran número de trabajos en este campo, 8.441 piezas publicadas. Aquí se presenta un gráfico del referido estudio donde se puede observar la tendencia de las publicaciones teniendo el periodo de 2007 al 2017 la mayor cantidad de referencias documentadas del AHP. Del estudio antes referido se extrae la tabla donde se puede ver que el paper How to Make a Decision de Analytic Hierarchy Process, cuyo autor fue Thomas Saati, publicado en The European Journal Operational Research, es el papel más influyente, esto es el top 1 del ranking por Total Local Citation Score, TLCS, que es el número de veces que un artículo es citado por otros artículos de la colección local. En un estudio realizado por Khan y Ali en el 2020, se concluyó que el AHP ha dominado los últimos 20 años en cuanto a número de publicaciones en todas las categorías principales, es decir, ingeniería, tecnología, ciencias aplicadas, ciencias sociales, estudios sanitarios y estudios medioambientales. Esto demuestra que el AHP produce resultados más auténticos y fiables y ha sido el preferido por los investigadores. Dos Santos et al. En el 2021 realizaron un estudio bibliométrico de publicaciones sobre el tema de criterios múltiples y decisión, comprobando que el método AHP es el más utilizado en todas las áreas del conocimiento. Del proceso analítico jerárquico, Analytic Hierarchy Process, AHP. De acuerdo con Moreno Jiménez et al. 2019, el proceso analítico jerárquico AHP es una técnica de decisión multicriterio que combina aspectos tangibles e intangibles para obtener, en una escala de razón, las prioridades asociadas con las alternativas del problema. En un ambiente de certidumbre, el AHP proporciona la posibilidad de incluir datos cuantitativos relativos a las alternativas de decisión. La ventaja del AHP consiste en que adicionalmente permite incorporar aspectos cualitativos que suelen quedarse fuera del análisis debido a su complejidad para ser medidos, pero que pueden ser relevantes en algunos casos. Las características principales de este enfoque son la modelización del problema mediante una estructura jerárquica, la utilización de comparaciones pareadas para incorporar las preferencias del decisor y la obtención de una escala de razón que es válida para la toma de decisiones complejas. Según Saati, para tomar una decisión de forma organizada, para generar prioridades, se necesita descomponer la decisión en los siguientes pasos.
Primero, definir el problema y determinar el tipo de conocimiento que se busca. Segundo, estructurar la jerarquía de la decisión. Tercero, construir un conjunto de matrices de comparación por pares. Cuarto, utilizar las prioridades obtenidas de las comparaciones para ponderar las prioridades en el nivel inmediatamente inferior. Y quinto, continuar este proceso de ponderación y suma hasta obtener las prioridades finales de las alternativas en el nivel más bajo. El desarrollo matemático del método es el siguiente. El paso número 1 es construir la matriz de comparación por pares para los criterios, que consiste en una matriz cuadrada recíproca donde se comparan los criterios siendo los elementos de la matriz los siguientes: A y J, valor de la escala de Saati para comparar el criterio 1 respecto al criterio J, siendo A y 1 igual a 1 sobre A1J o A1J igual a 1 sobre A y 1. Mientras que A1N es el valor de la escala de Saati para comparar el criterio 1 respecto al criterio N, siendo AN1 igual a 1 sobre A1N o A1N igual a 1 sobre AN1. Ahora, A11, AIJ y ANN son iguales a 1, que son los elementos de la diagonal de la matriz. Esta es la tabla de la escala fundamental de Saati para la comparación por pares, basada en el supuesto que el cerebro humano está especialmente bien diseñado para comparar dos criterios o alternativas entre sí, procedimiento amparado en la ley de Weber-Fechner. Por ello, se utiliza una escala fundamental del 1 al 9 que ha sido satisfactoria en comprobaciones empíricas realizadas en situaciones reales muy diversas. Por ejemplo, al comparar un criterio A con un criterio B, el encuestado opina que contribuyen en forma idéntica para el objetivo. Entonces, corresponde a la definición igual importancia, de tal manera que el valor es 1 para el elemento de matriz de comparación. Si la definición es mucho más importante, el criterio A respecto al criterio B, esto es, el análisis y la experiencia demuestran que un criterio es claramente más importante que el otro, el valor es 5 para el elemento de la matriz. Y así hasta llegar al mayor valor de la escala, que es 9, definiéndose que es extremadamente más importante el criterio A que el criterio B. Esto es, sin ninguna duda, uno de los dos criterios es absolutamente predominante para el objetivo. También se pueden utilizar valores intermedios como 2, 4, 6, 8 cuando el investigador o encuestador lo considere. El paso número 2 es la normalización de la matriz de comparación por pares de los criterios. Esto por la necesidad de homologar las distintas unidades de medición de los criterios o variables. De manera que lo primero que hay que hacer es sumar en forma vertical cada uno de los valores de cada columna. Una vez totalizado, se procede a dividir cada elemento de cada columna entre la suma de su columna. La suma debe ser igual a 1. Realizada la normalización, se determina el vector propio n por 1 de los criterios, correspondiendo a cada elemento de la fila el promedio de los valores de cada fila. Como paso número 3, se debe determinar el vector total, el vector lambda y lambda máximo. Así, el vector total resulta de multiplicar la matriz original de los criterios por el vector propio, esto es, una matriz
n por n por un vector n por 1. Obtenido el vector total, se procede a calcular el vector lambda, siendo los elementos de cada fila calculados como el cociente entre el elemento de la fila del vector total y el elemento del vector propio, mientras que el lambda máximo se calcula como el promedio de los elementos del vector lambda. Como paso número 4, se procede a calcular el índice de consistencia IC y el ratio de consistencia RC, de acuerdo con las siguientes fórmulas. El índice de consistencia IC es igual al cociente entre lambda máximo menos n, siendo n el número de filas del vector lambda, y n-1. Determinado IC, se determina RC como el cociente entre el índice de consistencia IC y el índice aleatorio IA. Este último índice se extrae de los valores de la tabla 3. Entonces, entrando con el valor n, se consigue el IA correspondiente. Una vez calculado el RC, expresado en porcentaje, se procede a compararlo con los porcentajes contenidos en la tabla 4, ratio de consistencia máximo, valores que igualmente dependen de n. Si en una matriz se supera el RC máximo, según Saati, hay que revisar las ponderaciones para mejorar la consistencia y se puede hacer de dos formas. La primera consiste en clasificar las actividades mediante un orden simple basado en las ponderaciones obtenidas con la matriz planteada y desarrollar, teniendo en cuenta el conocimiento de la categorización previa, una segunda matriz de comparación de pares. La segunda forma es mediante la aplicación de la programación por metas. Como paso número 5, se define la matriz de comparación por pares de las alternativas para cada criterio, presentando el procedimiento para las variables cualitativas. Para el criterio 1, consiste en una matriz cuadrada recíproca, donde se comparan las alternativas siendo los elementos de la matriz los siguientes: B1J, valor de la escala de Saati para comparar la alternativa 1 respecto a la alternativa J bajo el criterio 1, siendo B1 igual a 1 sobre B1J o B1J igual a 1 sobre BI1, mientras que B1N, valor de la escala de Saati para comparar la alternativa 1 respecto a la alternativa N bajo el criterio 1, siendo Bn1 igual a 1 sobre B1N o B1N igual a 1 sobre Bn1. Ahora B11, Bij y Bnn es igual a 1, que son los elementos de la diagonal. El paso número 6 es la normalización de la matriz de comparación por pares de las alternativas criterios. Esto por la necesidad de homologar las distintas unidades de medición de los criterios o variables. De manera que lo primero que hay que hacer es sumar en forma vertical cada una de los valores de cada columna. Una vez totalizado, se procede a dividir cada elemento de cada columna entre la suma de su columna. Realizada la normalización, se determina el vector propio n por 1 de las alternativas criterios, correspondiendo a cada elemento de la fila el promedio de los valores de cada fila. Como paso número 7, se debe determinar el vector total, el vector lambda y lambda máximo. Así, el vector total resulta de multiplicar la matriz original de las alternativas criterios por el vector propio, esto es, una matriz
n por n por un vector n por 1. Obtenido el vector total, se procede a calcular el vector lambda, siendo los elementos de cada fila calculados como el cociente entre el elemento de la fila del vector total y el elemento del vector propio, mientras que el lambda máximo se calcula como el promedio de los elementos del vector lambda. Como paso número 8, se procede a calcular el índice de consistencia IC y el ratio de consistencia RC de acuerdo con las siguientes fórmulas. El índice de consistencia IC es igual al cociente entre lambda máximo menos n, siendo n el número de filas del vector lambda y n-1. Determinado IC, se determina RC como el cociente entre el índice de consistencia IC y el índice aleatorio IA. Este último índice se extrae de los valores de la tabla 3. Entonces, entrando con el valor de n, se consigue el IA correspondiente. Una vez calculado el RC, expresado en porcentaje, se procede a compararlo con los porcentajes contenidos en la tabla 4, ratio de consistencia máximo, valores que igualmente dependen de n. Cuando los criterios están representados por variables cuantitativas, se sigue el siguiente procedimiento. Identificar si el criterio aporta más o no aporta menos para cada alternativa. Si aporta más, hacer la normalización por la suma sin transformar la variable. Así, se tiene que las filas del vector del criterio 1 para las alternativas, los valores de las filas son los valores de la variable o criterio para cada alternativa. De manera que lo primero que hay que hacer es sumar en forma vertical cada uno de los valores de la columna. Luego, dividir cada valor del elemento fila entre la suma total. La suma de los elementos del vector debe ser igual a 1, para obtener de esta forma el vector propio del criterio 1 de las alternativas. Ahora bien, si el criterio no aporta menos, se debe transformar la variable con la función 1 sobre x para luego normalizar por la suma. Luego, dividir cada valor del elemento fila entre la suma total. La suma de los elementos del vector debe ser igual a 1 para obtener de esta forma el vector propio del criterio 1 de las alternativas. Este mismo procedimiento debe seguirse para obtener los vectores de las alternativas por criterios para las otras variables cuantitativas. No aplica el ratio de consistencia, porque cuando se parte de una relación matemática proporcional entre valores, el RC siempre será igual a 0. Como paso número 9, se repiten los pasos 4, 5 y 6 para cada criterio con las alternativas, obteniéndose la matriz de vectores propios de las alternativas por criterios, que es cuadrada, esto es n por n. Como paso número 10, se calcula el vector de ponderación general al realizar la multiplicación de la matriz de los vectores propios de las alternativas criterios por el vector propio de los criterios. Y el vector de ponderación general contiene los valores por cada alternativa, obteniéndose un ranking para la toma de decisión. De la inversión inmobiliaria y la toma de decisión con AHP. En esta tabla están los datos de las variables correspondientes a los inmuebles seleccionados para la aplicación del AHP. El primer inmueble es un apartamento en PH Arenas Park que tiene un área de 67 metros cuadrados, un puesto de estacionamiento, una edad
de 5 años, la calidad es 2, está ubicado en el piso 23 de un edificio distante a 1.157,96 metros del Parque Recreativo y Cultural Omar, con un precio ofertado de $165,000. Así, también está la información de los otros apartamentos ubicados en los edificios PH Vista Marina Tower, PH Coral Tower y PH Miradores Residences. En esta secuencia se presenta el diagrama inicial correspondiendo el objetivo a la selección de un inmueble, mientras que los criterios son área de construcción, puesto de estacionamiento, edad, calidad, piso del edificio y distancia al polo valorizante. En cuanto a las alternativas, se tienen los apartamentos ubicados en PH Arenas Park, PH Vista Marina Tower, PH Coral Tower y PH Miradores Residences. Para elaborar la matriz de comparación de los criterios, se hizo la consulta al arquitecto Ernesto Mock, experto tasador que vive en la ciudad de Panamá, y se obtuvo el siguiente resultado. El tasador consideró que la variable área de construcción es mucho más importante que la variable puesto de estacionamiento. Se introdujo el valor 5 de la tabla de Saati, obteniéndose su valor recíproco. Respecto a la variable edad, consideró poco más importante. Se introdujo el valor 3, obteniéndose el valor recíproco. Para calidad, consideró que la variable área de construcción es poco más importante. Se introdujo el valor 3 y su recíproco. Para piso, consideró entre poco más importante y mucho más importante, esto es un valor 4, que se introdujo y también se obtuvo su recíproco. Para la distancia al polo valorizante, consideró que la variable área de construcción es poco más importante, se introdujo el valor 3 y el cálculo de su recíproco. Así se completó la totalidad de los valores de los elementos de la matriz de comparación de los criterios. Para los efectos de la normalización, se hace la suma de las columnas de los criterios. En la tabla se pueden observar los valores de la normalización de las variables. Realizada la normalización, se determina el vector propio n por 1 de los criterios correspondiendo a cada elemento de la fila, el promedio de los valores de cada fila. Luego, el vector total se determina multiplicando la matriz de criterios n por n por el vector propio n por 1. El vector lambda se determina al dividir los valores del vector total entre los valores del vector propio de los criterios. Así, lambda máximo se calcula como el promedio de los valores de las filas del vector lambda. Obtenido lambda máximo 6,57, se procede a calcular el índice de consistencia IC mediante el cociente de 6,57 menos 6 entre 6 menos 1, que es igual a 0,11. Se procede a calcular el ratio de consistencia RC, pero previamente se determina el índice aleatorio IA, entrando en la tabla 3 antes citada para n igual 6 y a es igual a 1,24. Entonces, 0,11 entre 1,24 es 0,09, menor que 0,10, que es el máximo admitido para el tamaño de la matriz que se extrajo de la tabla 4 antes referida. Todos los criterios estaban representados por variables cuantitativas, por lo que se procedió con el método de normalización
de los valores de las alternativas para los casos de aporte más y no aporte menos, esto es, dependiendo de la naturaleza de cada variable. En esta tabla se presenta la matriz de los vectores propios de las alternativas y también el vector propio de criterios. Para obtener el vector de ponderación general, basta con multiplicar la matriz n por n por el vector n por 1. Ordenando los resultados se obtiene el ranking ocupando el lugar 1 de la selección el inmueble ubicado en PH Coral Tower. Se continúa con dos preguntas para la reflexión. La primera, ¿existe consenso en la comunidad científica sobre la utilización de la escala de la tabla de Saati cuando se aplica el Analytic Hierarchy Process AHP? Y la segunda, ¿existen alternativas para sustituir la escala fundamental propuesta por Saati? Para dar respuestas a las preguntas anteriores se señala, en cuanto a la opinión en contra de algunos investigadores sobre el AHP, Harker y Vargas en 1987 aseguran que las principales críticas que se han hecho al AHP no son válidas porque el AHP se basa en una sólida base teórica y, como demuestran los ejemplos de la bibliografía y las operaciones cotidianas de varios organismos gubernamentales, empresas y consultoras, es una herramienta viable y utilizable para la toma de decisiones. Sin embargo, esto no significa que el AHP sea el método que puede resolver todos los problemas en las tomas de decisiones. Ahora bien, Saati y Vargas, 2011, admiten que uno de los temas que se discuten referido al AHP es el uso de diferentes escalas para traducir los juicios en ratios. Consideran que las comparaciones recíprocas por pares se utilizan para expresar los juicios de forma semántica, vinculándolos automáticamente a una escala numérica fundamental de números absolutos de la que se deriva el vector propio principal de prioridades. Con respecto al uso del AHP y de las escalas de valores fundamentales de la tabla de Saati, Velázquez y Hester, 2013, indican que el método es fácil de usar, es escalable, la estructura jerárquica puede ajustarse fácilmente para adaptarse a problemas de muchos tamaños, no requiere muchos datos, pero tiene problemas debido a la interdependencia entre los criterios y las alternativas. Puede dar lugar a incoherencias entre el juicio y los criterios de clasificación, hasta inversión del ranking. Mientras que Franet y Cresta, 2014, investigaron la aplicación y las características de las diferentes escalas de valoración desarrolladas por los académicos para su uso en el HP. Según los resultados presentados, la escala lineal Saati sigue siendo una opción favorable. Dependiendo de una mayor consistencia de los valores de las prioridades y a la selección del criterio más importante, un DM puede utilizar las escalas cuadráticas, logarítmica, de potencia o la geométrica para destacar claramente el criterio preferido. La investigación futura debería centrarse en el uso de diferentes escalas en diferentes problemas de tomas de decisiones. En un estudio realizado por Nisaringanda y Ishizaka, 2017, se indica que la escala de Saati no fue la mejor escala para ningún participante en la evaluación realizada. Utilizando la computación en la nube, comprobaron un nuevo método de escalamiento de mapas, generando mejores escalas con el algoritmo propuesto en este trabajo de investigación. Asadabadi et al. 2018, en su estudio analítico sobre uno de los métodos de MSDM, denominado
proceso analítico jerárquico AHP demuestran que es muy probable que el AHP proporcione una clasificación de opciones que no sería aceptable para una persona racional. Goppel, 2019, realiza un nuevo enfoque para comparar diferentes funciones de escala y derivar una recomendación para la aplicación de escalas. El enfoque se basa en funciones analíticas simples y tiene en cuenta el número de criterios del problema de decisión. Se propone una generalización de la llamada escala equilibrada y se introduce una nueva escala equilibrada adaptativa. En esta tabla 1, elaborada por Ishizaka Labib 2011, se muestran las diferentes escalas propuestas por varios autores que da una idea de la variedad de criterios que se han propuesto para la sustitución de la escala lineal propuesta por Saati, que van desde la escala cuadrática hasta la escala logarítmica. Nuevamente nos preguntamos, ¿es posible sustituir la opinión de los expertos en la matriz de comparación por pares de los criterios y de las alternativas? ¿Y pueden los resultados estadísticos de un MRLM sustituir los valores de la tabla de Saati? Del MRLM y el criterio T asterisco, la propuesta de sustitución de la opinión de expertos y la tabla de Saati en AHP. Para la propuesta de sustitución de los valores de la escala fundamental de Saati, se hicieron pruebas con las variaciones del R cuadrado ajustado al incluir y extraer las variables del modelo, con las elasticidades del valor medio de la variable explicada, con las correlaciones entre las variables independientes, así como los factores asociados a las variables en la ecuación de estimación. Pero los resultados con los T asterisco son más robustos por generarse directamente del modelo y expresamente miden la influencia de la variable asociada respecto a la variable dependiente, de manera que a mayor T asterisco, mayor es la importancia de la variable en el modelo. En esta tabla se presentan los estadísticos de prueba. Para completar la tabla se realiza la división de cada T asterisco de cada variable entre el T asterisco correspondiente a la variable que se compara y se determina su recíproco. De este modo se completa la matriz de comparación de los criterios. En la tabla se pueden observar los valores de la normalización de las variables. Realizada la normalización, se determina el vector propio n por 1 de los criterios correspondiendo a cada elemento de la fila, el promedio de los valores de cada fila. Luego, el vector total se determina multiplicando la matriz de criterios n por n por el vector propio n por 1. El vector lambda se determina al dividir los valores del vector total entre los valores del vector propio de los criterios. Así, lambda máximo se calcula como el promedio de los valores de las filas del vector lambda. Obtenido lambda máximo 6, se procede a calcular el índice de consistencia IC mediante el cociente de 6 menos 6 entre 6 menos 1, que es igual a 0. Se procede a calcular el ratio de consistencia RC, pero previamente se determina el índice aleatorio IA, entrando en la tabla 3 antes citada para n igual 6 y a es igual a 1,24. Entonces, 0 entre 1,24 es igual a 0, que es menor a 0,10. El máximo admitido para el tamaño de la matriz que se extrajo de la tabla 4 antes referida. Se reitera que cuando se parte de una relación matemática proporcional entre valores, el RC siempre será igual. Todos los criterios estaban representados por variables cuantitativas, por lo que se procedió con el método de normalización de los valores de las alternativas
para los casos de aporte más y no aporte menos. Esto es, dependiendo de la naturaleza de cada variable. En esta tabla se presenta la matriz de los vectores propios de las alternativas y también el vector propio de criterios. Para obtener el vector de ponderación general, basta con multiplicar la matriz n por n por el vector n por 1. Ordenando los resultados, se obtiene el ranking, ocupando el lugar 1 de la selección el inmueble ubicado en PH Coral Tower. En esta tabla se presenta la comparación de resultados. Cuando se usó AHP con la tabla de Saati, se obtuvo del vector de ponderación general para PH Arenas Park 0,24, para PH Vista Marina Tower 0,16, para PH Coral Tower 0,32 y para PH Miradores Residences 0,28. Se incorporó a este análisis comparativo los resultados del HP gaussiano desarrollado por Dos Santos et al., cuyos autores no utilizan la escala de la tabla de Saati ni siguen el procedimiento tradicional del método, siendo los resultados los siguientes: para PH Arenas Park 0,22, para PH Vista Marina Tower 0,17, para PH Coral Tower 0,29 y para PH Miradores Residences 0,32. Los resultados para la propuesta del criterio T asterisco son: para PH Arenas Park 0,26, para PH Vista Marina Tower 0,19, para PH Coral Tower 0,28 y para PH Miradores Residences 0,27. A los efectos de la selección del inmueble, PH Coral Tower ocupa el ranking 1 para AHP Saati y AHP criterio T asterisco, mientras que para AHP gaussiano fue PH Miradores Residences. Se calcularon las medidas de tendencia central y de dispersión, obteniendo HP criterio T asterisco el menor coeficiente de variación. Se observa que para los tres enfoques la diferencia entre los valores del ranking PH Arenas Park y PH Vista Marina Tower es de 0,08, 0,05 y 0,07 respectivamente, mientras que entre PH Coral Tower y PH Miradores Residences la diferencia es muy similar para AHP Saati y AHP gaussiano, mientras que es mínima para AHP T asterisco, lo cual evidencia la robustez de la solución propuesta en este trabajo de investigación. De la discusión. Cuando se utilizan los MADM con un fundamento empírico, es muy probable que los tomadores de decisiones DM optimicen la selección de la mejor alternativa para su inversión, negocio o emprendimiento. Sin embargo, la solución aportada por un método multicriterio por sí solo no necesariamente representa la decisión final. Desde la aparición del popular método multicriterio AHP, la escala fundamental de la tabla de Saati ha sido ampliamente investigada, teniendo opiniones encontradas en la comunidad científica. El procedimiento propuesto para la sustitución de la comparación por pares en las matrices de criterios y de alternativas por matrices numéricas basadas en relaciones entre estadísticos de prueba del MRLM, así como la utilización de variables cuantitativas, mitiga la subjetividad de las opiniones de los expertos. Por tanto, se obtienen resultados con mayor consistencia y confiabilidad. La aplicación de esta propuesta exige al tomador de decisión en el negocio inmobiliario el conocimiento pleno del comportamiento de los precios de los inmuebles y de las variables que intervienen en su formación. La figura del tasador inmobiliario es clave para analizar las bases de datos y con el uso de la metodología científica generar los modelos econométricos para extraer
los estadísticos de prueba que fundamenten empíricamente las soluciones cuando se utiliza el AHP. Actualmente existen diversos programas informáticos como Expert Choice y Super Decisions que facilitan los cálculos matemáticos que permiten consolidar el conocimiento y desarrollo del método multicriterio AHP. Igualmente, existen diversas herramientas tecnológicas que permiten, en esta era de la ciencia de datos, el tratamiento y análisis de la información disponible en el mercado inmobiliario que aportan soluciones inteligentes cuando se requiera tomar una decisión utilizando criterios múltiples. De la conclusión, el uso de la matriz de las relaciones entre los estadísticos T* asociados a las variables del MRLM sustituye los juicios de expertos en las encuestas basadas en la tabla de Saati, lo que permite tomar decisiones con un suficiente grado de objetividad, mitigando así la subjetividad en la solución heurística que aporta el AHP. Para el análisis de las ofertas inmobiliarias, el criterio T* representa una alternativa válida y sirve para apoyar la labor de los profesionales de bienes raíces con la asesoría de tasadores expertos cuando utilicen el AHP para optimizar la comercialización de los productos inmobiliarios y satisfacer los requerimientos de los potenciales compradores para la mejor decisión de inversión. Y finalmente, la feliz pareja pudo tomar la mejor decisión para su inversión inmobiliaria, que quizás sea la única y la más importante que hagan en su larga vida.